Pues ya estamos listos para esta nueva misión de aprendizaje a distancia para nuestra materia de ciencias naturales. Tenemos ya la etapa de repaso, por lo que vamos a volver casi al primer trimestre con este tema que es Mi cuerpo cambia. La decisión de retomar este tema es la importancia que tiene justamente para ti en este momento, por tu crecimiento, por esta etapa de desarrollo en la que te encuentras y sobre todo porque también es un tema que vas a puntualizar en cuanto tú regreses a la escuela, fuera en este ciclo o en el siguiente que es el quinto grado. Es un tema importante que tú debes de llevar bien comprendido. Pues bien, sin más por el momento, vamos a avanzar. Te explico que voy a comenzar con un pequeño cuento sobre crecimiento y vamos a tratar de ver si nos identificamos con esa historia. Vamos allá. Y bien, el cuento se llama Los cambios en mi cuerpo. Nuestro personaje principal, Andrés, mirándose al espejo, reflexiona sobre los cambios que ha tenido su cuerpo durante este año. Y entonces él piensa, ya nada me queda bien. A veces quisiera no crecer más. Así podría jugar siempre. ¿Qué sucede, hijo? Te noto triste. Sí, papá, mi ropa preferida ya no puedo usarla. Creo que el último tiempo he crecido bastante. Hijo, a través del tiempo irás sufriendo diversos cambios en tu cuerpo. Todavía te falta mucho por crecer. Me gusta conversar contigo, papá. Oye, papá, ¿yo cuánto pesaba al nacer? Han pasado ya varios años de eso, pero recuerdo claramente que pesaste 2 kilos con 80 gramos y mediste 32 centímetros. Después de un tiempo, aprendiste a caminar, comer solo y ahora ya vas en cuarto grado de educación básica y muchas veces me sorprende lo grande que estás. Sí, papá, creo que soy el más alto de mi clase. Todos mis amigos son más pequeños que yo. Debes saber que el tiempo y los años traen cosas maravillosas que podrás disfrutar. Lo de crecer me gustaría solo para poder ser como tú. Debes ver siempre el lado positivo de las cosas, hijo mío. Siempre me vas a tener a tu lado apoyándote en todo. Gracias, papá. Por lo pronto, llevaré a mi hermanita a jugar al parque. Luego, cuando ya estaban en el parque, vio a su amiga Martina caminando por la calle y le dijo, Martina, ¿quieres jugar conmigo? Quiero aprovechar al máximo lo que me queda por ser niño. Por supuesto, juguemos y aprovechemos nuestra niñez. Pues bien, este ha sido el cuento de Andrés, que yo sé que tú conoces al personaje con otro nombre, te he inventado aquí una pequeña historia. El punto que quiero que comprendas aquí es que todos hemos cambiado desde el momento en que nacimos y llegamos a casa, ya teníamos algunas partes de nuestro cuerpo bien definidas, nuestra cabeza, nuestras extremidades como brazos, piernitas, nuestra pancita, nuestros ojitos, las orejitas, todo. Estábamos completamente formados. Recuerda que desde que somos bebés podemos identificar la diferencia de género en cuestiones fisiológicas, es decir, algunos nacemos niños, algunas nacemos niñas y todos somos bastante similares cuando somos pequeños. El resto de los cambios van surgiendo conforme vamos creciendo. Ahorita ustedes ya están en cuarto grado, ha cambiado muchísimo de su aspecto. Tal vez cuando eran bebés eran como Andrés de nuestro cuento y no tenían cabello, pero ahora todos ustedes lo tienen. Algunos tienen el cabello más oscuro, otros más claro, algunos son más fuertes y más grandes que otros, algunos son más ágiles, más inteligentes, tienen algunas destrezas para los deportes, etcétera. Cada uno podemos ser diferentes y cada uno hemos ido creciendo. Cuando nacimos no sabíamos hablar, por ejemplo, no sabíamos caminar,
ni ir de un lado a otro nosotros solitos. Ahora yo sé que en la escuela ustedes ya hacen de todo solitos aún cuando no tienen permiso, ¿cierto? Pues bueno, con esta reflexión de nuestros cambios vamos a entrar ya en materia y para eso vamos a requerir nuestra guía de Santillana. Ya estamos acá y vamos a ver hoy el tema, dijimos, mi cuerpo cambia. No utilizaremos nuestro libro de texto porque nosotros ya analizamos este tema casi a principio de nuestro ciclo escolar. Solo vamos a retomarlo un poquito y prácticamente lo que vamos a enfatizar es esa diferencia entre hombres y mujeres. Pero por lo pronto nos vamos a ir desde nuestra primera infancia hasta la vejez. ¿Cuál es ese proceso de crecimiento, de cambios, de adaptaciones? Y dice aquí, las principales etapas del desarrollo humano son, número 1, infancia, que es cuando el cuerpo crece mucho y se aprende a caminar y a comunicarse. Luego viene la adolescencia, que es donde se decide acerca de los gustos y las emociones. También se experimentan cambios físicos. Por ejemplo, a los hombres les puede crecer la barba, el bigote, tal vez un poco de vello en, no sé, en las piernas, en las axilas. Su voz se hace más gruesa. ¿Has notado que los chicos, por ejemplo, nosotros que convivimos con secundaria, ya hablan diferente? Hablan como más fuerte, así como hombres. Mientras que nosotros en nuestro saloncito todavía tenemos a los peques que hablan como niños pequeños. Y bien, dice aquí también, y además desarrollan músculos. ¿Han notado que hay algunos de ustedes que sí ya empiezan con algún musculito pequeño, tal vez las piernitas, tal vez los brazos? Algunos de ustedes ya los he escuchado que se preocupan llamándose que si estás gordo, que si estás delgado, etcétera. Toda esta parte de los músculos, ustedes todavía están en crecimiento, no se me preocupen tanto, tiene que cambiar, todos cambiamos, pero a su debido tiempo. Por ahorita ustedes preocúpense solo, como decía Andrés, por aprovechar su niñez, por jugar, por disfrutar. Ya cuando llegue ese momento, entonces ya se me estresan, ya hacen dieta, ejercicio y todo lo demás que requiera lo que ustedes piensen conseguir. Pues bien, dice también aquí la diferencia que hay en las mujeres. Dice, a las mujeres se les agudiza la voz, es decir, ya no hablan como niñas, ahora hablan como mujeres un poquito mayores, algunas más pequeñas que otras, pero a todas va a venir este cambio en el crecimiento del busto y probablemente también en las caderas. De repente se van a sentir como un poquito más grandes o con las caderitas más amplias, pues esos son procesos de cambio necesarios en tu cuerpo. ¿Recuerdas cuando vimos el tema de la reproducción y vimos que hay aparatos u órganos en nuestro cuerpo que se requieren para este proceso de reproducción una vez que somos adultos y maduros? Pues es porque probablemente tu cuerpo como mujer pues podrías tener esa oportunidad de ser mamá, de embarazarte, claro, dentro de muchos años. Pero entonces tu cuerpo necesita ser más fuerte en la parte de las caderas porque esa es la parte que sostiene el vientre donde ese pequeño bebé se desarrolla dentro del cuerpo. Pues bien, estos son los cambios principales que podemos notar. Hay muchos otros, probablemente también haya cambios de ánimo, a lo mejor más cansancio. Hay muchísimos cambios que van a ocurrir, pero estos pues son los que nosotros vamos a identificar más fácilmente. Luego, cuando ya eres adulto, viene aquí la etapa de adultez, dice, las capacidades físicas y psicológicas se desarrollan al máximo. Por eso es que los adultos se dice que estamos listos para la etapa laboral, es decir, para poder trabajar en lo que nosotros queramos o hayamos decidido. Es porque tenemos más fuerza, nuestro cerebro funciona de una manera más dinámica que podemos adaptarlo exactamente a nuestras necesidades y a nuestros intereses y que podemos buscar soluciones dentro de nuestra área laboral. Luego de esta etapa de desarrollo máximo viene la vejez, donde pues ya después de toda una vida va disminuyendo la fuerza física. Hay, claro, excepciones. Hay algunos abuelitos que son muy fuertes todavía, que tienen mucha energía, que son muy activos. Todo dependerá
de cómo te desenvuelvas durante toda la vida. Bien, aquí dice disminuye la fuerza física y a veces se deteriora la salud, pero se tiene más experiencia y sabiduría. ¿Han notado que siempre que tenemos dudas le preguntamos a nuestra abuelita, a nuestro abuelito, o que cuando mamá tiene alguna dificultad, también le pregunta a su mamá? Eso es porque los adultos mayores pues ya vivieron muchísimo tiempo y si no lo vivieron ellos probablemente estuvieron cerca de otra persona que tuvo alguna experiencia y eso les sirvió como aprendizaje y es por eso también que están siempre llenos de consejos muy sabios para nosotros. Dice aquí todos los seres humanos somos diferentes y nuestra vida es única. En cada etapa cambia nuestro cuerpo, nuestra forma de vida y también los intereses que tenemos. Pues bien, con esta pequeña información y lo que nosotros ya sabíamos desde clase o desde casita, vamos a tratar de trabajar en estos ejercicios. Dice aquí, número 1, numera de manera cronológica las etapas de la vida. Recuerda que cronológico significa por orden de tiempo, es decir, qué pasó primero, qué sería después y qué al final. Y aquí viene primero una imagen de unos abuelitos ejercitándose en el parque, luego viene por ahí una chica mirándose al espejo, probablemente viendo cambios en su cuerpo, en su personalidad. Viene otra imagen al centro donde apenas hay un pequeño bebecito llegando a una familia, ¿no? Y hay otro donde un bebecito aprende apenas a caminar o tal vez a comunicarse también. Y finalmente viene una etapa laboral. Ahí es donde tú vas a enumerar del 1 al 5, pues qué etapas van primero, qué va después. Y pues yo te regalo la primera, que supongo que es cuando nace el bebecito, ¿cierto? Con eso te voy a dejar que contestes, te invito a ponerle pause por un par de minutos mientras tú contestas solito y si de plano se te dificulta muchísimo, yo te dejo acá las respuestas. En esta ocasión, durante esta clase, sí te voy a apoyar casi con todas tus respuestas, te voy a dejar trabajar muy poquito porque es un tema de repaso, sí, pero es un tema que sí quiero que te quede bien claro, que tus respuestas sean las correctas para que no tengas muchas dudas. Recuerda que a veces nos da pena, en clases nos daba pena hablar o cuando les tocó exponer este tema de los cambios físicos, de los aparatos reproductores de hombres y mujeres. Yo sé que esa parte nos puede provocar un poquito de ansiedad, de inquietud, pero es importante que la conozcamos porque ustedes ahorita están en un proceso de crecimiento que les falta ya bien poco, sobre todo por la alimentación que tenemos ahora en día con alimentos transgénicos. Recuerdan que hablamos de alimentos que están acrecentados con hormonas de crecimiento y que eso también nos afecta porque nosotros consumimos estas hormonas. Pues bien, como estás a poco tiempo de todos estos cambios, sí me interesa que los comprendas un poquito mejor y que te quede bien clarito. Bien, viene aquí el segundo ejercicio que nos pide relacionar con la letra correcta las etapas y las características correspondientes. Y dice aquí, inciso A, se forma una familia y se tienen hijos, luego se desarrollan los intereses y las preferencias, se aprende a comunicarse, se tienen más experiencia y sabiduría. Y nuestras etapas, dijimos, son infancia, adolescencia, edad adulta y B. Pues bien, con las letras vamos a escribirlas en el cuadrito. Te invito a que vuelvas a poner pausa y trates de contestar tú solito. Contéstalo con lápiz y ya cuando yo te dé las respuestas, solamente verificas que sean las correctas. Pues bien, en la infancia lo que se hace es aprender a comunicarse. Recuerda que cuando somos muy pequeños, pues apenas estamos aprendiendo a lo mejor a hablar, a lo mejor estamos cambiando de idioma también y estamos aprendiendo en nuestra escuela, por ejemplo, cómo comunicarnos de manera eficaz, poder dar indicaciones, poder conversar y comprender las palabras de los demás, porque pues todavía no teníamos nada de eso cuando llegamos al mundo. Pues bien, nuestra segunda etapa, que es la adolescencia, es cuando se desarrollan. Dice aquí,
los intereses y las preferencias. Luego viene la etapa de la edad adulta, que es cuando formamos una familia. Y finalmente, la vejez, que es cuando tenemos, dijimos, más experiencia, muchísima experiencia y sobre todo sabiduría. Pues bien, viene un tercer ejercicio que nos pide escribir un cambio que se presenta en la adolescencia en hombres y mujeres. No te preocupes, no tienes que pensar tanto. Aquí el texto de arriba te dice algunos cambios, los mencionamos ahorita. Fíjate nada más aquí donde diga adolescencia. Es justo aquí. Y ahí viene cambio de voz, músculos, vello en el cuerpo, etcétera, etcétera. Yo te voy a poner aquí las que yo consideré para hombres y para mujeres. Con esto nos vamos a nuestra siguiente página. Pues bien, ya estamos en nuestra página 84 de la guía. Estaremos analizando el tema sistema reproductor masculino. Te recuerdo que es un tema de repaso que ya lo vimos en clase, que ya lo trabajamos desde nuestro libro de texto. Por lo tanto, ahorita nos vamos a enfocar solo en esta página de nuestra guía para este tema. Pues bien, si tú sientes que no estás comprendiendo alguna parte o que requieres un poquito de apoyo visual, te invito a que vayas a tu libro de texto páginas 13 y 14 únicamente para que puedas ver los esquemas o los dibujos de este aparato para que puedas saber de qué te estoy hablando, en caso solo de que tengas dudas. Bien, dice acá, los caracteres sexuales distinguen a un hombre de una mujer. Estos caracteres pueden ser primarios o secundarios. Expliquemos los primarios. Dice, los caracteres sexuales primarios en hombres son todos aquellos órganos sexuales internos y externos de un niño desde el momento de nacer. Luego vienen los caracteres sexuales secundarios, que son todos los rasgos físicos que comienzan a aparecer a partir de la pubertad, como el cambio de voz o la aparición de vello en el cuerpo. Hago una pequeña pausa justo en este punto para puntualizar. Son dos tipos de caracteres, los primarios y los secundarios. Los primarios son algunos cambios que tú ya, no son cambios, sino características y parte de tu cuerpo que ya están contigo desde el momento en que naces. Cuando las mujeres van a dar a luz o a tener a su bebé, como dicen ustedes, pues el médico checa al pequeño que acaba de nacer y se lo muestra a la mamá y le dice: felicidades, tuvo usted un pequeño varón, o felicidades, tuvo una nena. ¿Cómo lo sabe? Pues porque tienen su aparato reproductor visible. Esos son los caracteres primarios. Ya los tiene ahí desde que nació. Ya no tiene que formarse, ya no tiene que cambiar. Así es y así se quedó desde antes de nacer. Pues bien, eso ya aparecen desde entonces y es la manera más fácil en que podemos identificar entre un niño y una niña. Porque luego les pregunto en clase cómo distingo un niño de una niña. Pues la niña tiene aretes, pues ella usa colitas en el cabello. Pues no, porque cuando nacen regularmente todos están como peloncitos y ninguno de los dos tiene aretitos. Entonces la forma más fácil pues es ver sus aparatos físicos reproductores o sus órganos genitales. Recuerda que tenemos que hablar de estos temas así, con el nombre que debe de llevar, sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de pena, porque pues es una parte natural de todos los seres humanos. Todos somos, fuimos y no podemos cambiarlo. Entonces es mejor comprenderlo desde la forma que debe de ser para que tú lo comprendas y lo asimiles a medida que requieras pues asimilar estos cambios en tu vida. Y dice acá: el aparato reproductor masculino es el que se encarga de la reproducción. Recuerdas que hemos visto el tema de reproducción ya con humanos, ya con animales, ya con plantas, ya incluso con órganos y con bacterias. Es parte del ciclo de la vida y lo llevamos a cabo todos los organismos que coexistimos dentro de un ecosistema, y es la parte medular
de la vida en este planeta. Si la reproducción dejase de existir dentro de muy poco tiempo, pues todo el planeta estaría extinto de alguna manera, recuerda, por el equilibrio biológico. Dice aquí, es el que se encarga de la generación de los nuevos seres y se compone por órganos sexuales. Estos órganos sexuales a su vez se dividen en dos facetas, los órganos internos y los órganos externos. Los internos son todos aquellos que no están a la vista, que son como cualquier otro órgano que tengamos dentro del cuerpo, como pulmones, riñones, como corazón, como nuestro sistema óseo también. Sabemos que tenemos huesos, pero no los estamos viendo todo el tiempo porque están adentro. Pues así son estos órganos internos. Entre ellos se incluyen los testículos, la próstata, los conductos deferentes, las vesículas seminales y la uretra. Y también está el tipo de órganos externos. En ellos, en lo que es el órgano reproductor masculino, solo se incluye el pene y el escroto. Recuerda que es importante el aseo y el cuidado de todos estos órganos. Recuerda que, por ejemplo, hay que tener una excelente higiene para evitar algún tipo de infección y que también si tú practicas algún deporte, pues es necesario usar un protector de esa área de tu cuerpo porque es, aparte de todo, un órgano muy sensible que podría lastimarse de manera grave, aunque nosotros digamos, uy, fue solo un golpecito, podría tener consecuencias más graves una vez que tú seas adulto. Es por esto que es importante que si tienes dudas respecto a esto, pues puedes preguntarle a papá o puedes pedirle que te lleve al médico especializado para que te hable sobre esto. Nosotros teníamos una plática programada con algunos médicos en la escuela que debido a esta contingencia ya no fue posible, pero seguramente vas a poder tenerla el siguiente ciclo escolar, sobre todo que en quinto y sexto grado todavía sigues viendo este tipo de temas que son importantes para tu crecimiento y un sano desarrollo. Bien, con esto nos vamos a nuestro primer ejercicio. Pide ahí, colorea el círculo en el que aparezca la respuesta correcta. Dice acá, ¿qué distingue a un niño de una niña al nacer? Y nuestras opciones son caracteres sexuales primarios, caracteres sexuales secundarios o caracteres sexuales primarios. Aquí nos repitieron una respuesta, pero de todas maneras nosotros ya sabíamos que la respuesta correcta era caracteres sexuales primarios, porque pues se diferencian desde el momento en que nacen, ya son diferentes porque su fisiología, es decir, su cuerpito es diferente desde ese momento. No hasta que crecen y a la chica le crezca un poquito el busto, no hasta que crezcan y los chicos ya tengan músculos y probablemente bigote, sino desde el momento en que nacen, por eso sabemos que son primarios. Ahora bien, ¿cuáles caracteres sexuales primarios pueden observarse en un niño? Y dice aquí los órganos sexuales internos, los órganos sexuales externos o los órganos sexuales internos y externos. ¿Cuáles podemos observar en un niño pequeño? Pues aquí va tu respuesta. Los órganos sexuales externos. Recuerda que dijimos que todos los órganos internos están adentro del cuerpo como cualquier otro órgano funcional de nuestro organismo. Por ejemplo, la vesícula o por ejemplo, no sé, tu vejiga, que es donde se guarda la orina después de ser filtrada por los riñones, y etcétera, etcétera. Todos esos órganos son invisibles, por eso les llamamos internos, están ahí y funcionan, y qué padre que funcionen porque nos hacen tener una vida un poquito más activa, más funcional. Sin embargo, no necesitamos verlos ni que estén expuestos porque también sería más fácil que se lastimen. Ahora bien, dice cómo se clasifican los caracteres sexuales. Pues acá arriba el texto nos lo dice, se clasifican en primarios y secundarios. Perdón, aquí se marcó otra parte, pero estamos hablando de caracteres. Aquí dice caracteres, tenemos primarios y secundarios.
Pues bien, dice aquí, escribe 3 características físicas que diferencian a un hombre de una mujer adultos. Ya no los niños, sino los adultos. Tú me vas a decir cuáles características consideras tú que nos sirven para diferenciar a un hombre de una mujer. Cuando vas en la calle, tal vez en el auto, y digas, ya viene una señora. ¿Por qué no dijiste un señor? ¿Qué tiene de diferente la señora? A lo mejor me hables de su voz, a lo mejor me hables de su cabello largo, su cabello corto, a lo mejor del busto, a lo mejor de la barba y el bigote, ¿no? Ya ahí tú me vas a dar tus respuestas. Pues bien, con esto nos vamos a ir a nuestra siguiente página. Dice aquí, ejercicio número 3, colorea los recuadros en los que aparecen los nombres de los órganos sexuales externos masculinos. Recuerda que aquí la página anterior te marca los externos. Y ahí están las 2 palabritas que necesitas colorear en estos recuadritos. Ya te coloreé la primera, que es el pene, y la segunda, que es el escroto. Bien, pues vamos a nuestro número 4. Dice, tacha los órganos internos del aparato reproductor masculino. Todos los internos los tienes tú que ir tachando. Y si bien pusiste atención en la actividad anterior, decía los externos, ya sabemos cuáles son los 2 externos, por lo tanto los demás deberían de ser los internos. Así que vamos a checar, dice aquí testículos, tachamos los testículos. Luego dice próstata, tachamos también la próstata. Luego dice los conductos deferentes, vesículas seminales y uretra. En este caso también voy a tachar la vejiga porque también es un órgano que está interno. Ahora bien, vamos al siguiente ejercicio. Dice, escribe las palabras del recuadro donde corresponda. Y nuestras palabras son pene, escroto, reproducción, espermatozoides y testículos. Y dice acá, órganos donde se producen los espermatozoides. Tal vez esto no lo leímos aquí, pero nosotros ya lo sabemos. Si de plano no te acuerdas, te invito a que cheques tu página 14 del libro de texto. De todas maneras, te voy a regalar aquí la primera, son los testículos. Y te voy a regalar una más, que es el pene. Dice órgano sexual externo que expulsa los espermatozoides. Y ya tú me vas a escribir el resto. Por lo pronto te los voy a ir tachando de aquí arriba para que ya veas que este ya lo pusiste. Y este también. Muy bien. Vámonos al ejercicio número 6. Subraya las acciones que ayudan a conservar sanos los órganos sexuales externos masculinos. Y dice aquí, mantener el pene limpio para evitar la acumulación de secreciones. Usar protectores en los órganos sexuales externos cuando se practica algún deporte brusco. O comer pescado y verduras con frecuencia. Después de bañarse, secar muy bien los genitales. ¿Cuáles de estos consideras tú que sería importante subrayar? Aquí me vas a contestar tú los que tú consideres. Yo aquí te puse el primero, que es mantenerlo limpio para evitar que se acumulen las secreciones. El resto las vas a elegir tú solita o solito. Muy bien, nos vamos a nuestra siguiente. Ahora bien, comenzamos con nuestro tema de aparato o sistema reproductor femenino. Como te había mencionado, viene en las páginas 14 y 15 de tu libro de texto, en caso de que requieras apoyo visual. Y dice ahí, los caracteres sexuales permiten diferenciar a las mujeres de los hombres. Estos caracteres se clasifican en primarios y secundarios. Nuevamente, los caracteres sexuales primarios femeninos son los órganos sexuales internos y externos que tiene una niña desde el momento en que nace y que la distinguen de un niño. Luego dice aquí, los caracteres sexuales secundarios de la mujer surgen en la etapa de la pubertad y son cambios físicos como el crecimiento de los pechos o el cambio de voz a una voz aguda.
Los órganos sexuales que conforman el aparato reproductor femenino son, fíjate bien, hay órganos externos, que también son conocidos como vulva, que incluyen el clítoris, los labios menores y los labios mayores. Este dibujo viene en tu página 14. Nosotros ya lo vimos, pero te invito a que si tienes alguna duda, vuelvas a observarlo para que identifiques dónde quedan. Luego vienen los órganos internos, que incluye ovarios, tubas uterinas, útero y vagina. ¿Recuerdas cuando hicimos este dibujo que conectamos el útero con los ovarios, con la vagina y vimos todo ese canal que es el que recorren los bebés desde el momento en que el óvulo es fecundado hasta el momento de que ya se gesta el pequeño bebé y luego tiene que pasar por el canal hasta nacer? Bien, vamos a ver aquí dice: los ovarios producen las células necesarias para la reproducción. Si recuerdas, en el aparato reproductor masculino, los testículos eran los que se encargaban de esa función y las células para la reproducción se llamaban espermatozoides. Pues bien, aquí estas células se llaman óvulos. Y el útero es la cavidad donde se desarrolla el nuevo ser. Es decir, lo que ustedes dicen en el vientre de su mamita, pues está realmente en el útero que está justo detrás del vientre. Y ahí es donde el bebé va creciendo de una manera más segura, con mayor espacio, hasta el momento en que pueda nacer. Dice aquí, los órganos sexuales se deben cuidar y asear. Ahora bien, viene el primer ejercicio: marca con una palomita los textos que muestren alguna relación con los caracteres sexuales primarios femeninos. Y nosotros vamos a marcar qué son o para qué servían. La primera, indican que el nuevo ser es una niña. La segunda, están presentes desde el nacimiento. El del tono de voz no, porque se recuerda que pasa hasta que ya son como que adolescentes o pubertas. Y dice que incluyen órganos sexuales internos y externos, sí, porque esos ya están desde el momento en que nació la bebita. Se vuelven más sensibles, eso es ya más adelante cuando es adolescente, y las características que aparecen en la pubertad pues también es más adelante, por eso no se les llama primarios. Luego dice, subraya los aspectos que se relacionan con los caracteres sexuales secundarios femeninos. Vamos a subrayar, por favor. Nuestras opciones son tono de voz grave, recuerden que ese es de hombres; tono de voz aguda, ese sí es de una chica; barba y bigote, espero que no tengamos mucho, sí tenemos, pero no se nos nota tanto. Ensanchamiento de la espalda, acuérdense que a los hombres les crece un poquito la espalda y el músculo, mientras que a las mujeres les crece la cadera o el busto. Luego dice el desarrollo de los pechos, también lo subrayamos, por favor. Dice crecimiento de los músculos de los brazos. ¿Para qué querríamos las chicas tener unos músculos gigantes? Luego les daríamos miedo a los chicos, ¿cierto? Vamos a ver. Cadera más ancha, dijimos que definitivamente sí, porque esa parte es necesaria para la reproducción. Cuando el bebé está en crecimiento, nuestra cadera es la que se encarga de cuidar el vientre. Luego dice ausencia de vello en la cara. Probablemente esa también sea una respuesta, pero no la vamos a marcar porque depende mucho también de la alimentación, de las hormonas, de muchísimas cosas, y no necesariamente están sin vello en el rostro. Claro que no tenemos bigote y barba, aclarando. Siguiente página dice, relaciona con líneas los nombres de los órganos sexuales femeninos y su descripción. Te regalé la primera, que es la vagina, los tubos uterinos, y hasta ahí, perdón. El resto lo respondes tú solito. Yo sé que es tan sencillo, solo es útero y ovarios, y las opciones son órganos dobles donde se forman los óvulos, y la otra es el órgano hueco que aloja al bebé durante el embarazo, así que están súper sencillos, ya nada más hazles una lineecita. Dice aquí, rodea los nombres de los órganos sexuales que no se encuentran en la vulva. Recuerda que la vulva es la parte de órganos externos, entonces todos los que no estén externos o que no sean visibles
debes de irlos encerrando en un pequeño círculo. Aquí estamos hablando de que testículos los marqué porque pues si no es un órgano femenino, pues obviamente no va a estar en la vulva, ¿cierto? Y ahí vas a seguir encerrando el resto. El pene tampoco dijimos, ni el escroto, ni la vagina. Los otros tres que quedaron ahí, te recuerdo que son los que hacen parte de la vulva y te los voy a marcar acá en tu página anterior. Dice aquí, caracteres sexuales secundarios y luego se dividen los órganos, perdón, es que estaba tratando de leer muy rápido. Dice aquí, clítoris, labios menores y labios mayores son los que forman la vulva, por eso esos son los únicos que no se rodearon. Luego dice aquí, lee y contesta, la reproducción es una función que llevan a cabo todos los seres vivos para dar vida a un nuevo ser. Para la reproducción humana es necesaria la unión de dos células sexuales reproductoras que se originan en el sistema reproductor del hombre y de la mujer cuando han alcanzado su madurez. Recuerda que es bien importante esa parte. Nosotros ya somos un género masculino y un género femenino desde el momento en que nacemos, pero eso no significa que estemos listos para poder llevar a cabo la reproducción, porque la reproducción no solo habla de madurez física, de que hay las chicas ya empezó a crecerles el pecho, la cadera, ya sienten que son grandes. Tal vez sí, tal vez incluso su cuerpo está listo para que sus óvulos sean fecundados. Sin embargo, su mente también tiene que madurar. El hecho de reproducirse conlleva responsabilidades, conlleva mucho trabajo, conlleva muchas cosas nuevas que podrían resultar estresantes si tú no has madurado lo suficiente. Incluso tal vez te veas grande, pero tu cuerpo no está realmente desarrollado en su totalidad, por lo que también podría ser un peligro en caso de que esto ocurra a una edad muy temprana. Bien, dice aquí, ¿qué se necesita para la reproducción humana? Y aquí tú lo puedes buscar, dice, se necesita la unión de las células sexuales reproductoras. Eso es lo que tú me vas a contestar en esta preguntita. Luego dice, ¿en qué momento puede llevarse a cabo la reproducción humana? Y aquí dice, ¿cuándo han alcanzado la madurez? Esta sería mi respuesta a la segunda pregunta. Y finalmente dice, colorea los recuadros en los que aparecen las acciones que ayudan a cuidar los órganos sexuales femeninos. Y nuestras opciones son hacer ejercicio al aire libre, bañarse a diario y cambiarse de ropa todos los días o acudir a revisiones médicas de manera periódica. Si bien hacer ejercicio al aire libre es muy bueno para nuestro cuerpo, no siempre es muy bueno para el cuidado de nuestro órgano sexual femenino, porque pues cuando haces ejercicio liberas endorfinas, liberas mucho sudor, etcétera, etcétera. Tu pH se altera y probablemente hay que tener mucho más cuidado porque si no podría provocar una infección. Probablemente también la ropa muy ajustada que se utiliza para practicar ejercicios o actividades físicas pueda provocar lesiones o infecciones. Por eso esa no la voy a marcar como apta para el cuidado. Sin embargo, las otras dos sí son acciones de cuidado para este órgano. Espero que te haya quedado un poquito más claro el tema, que como te dije ya lo habíamos analizado y tú vas a seguir analizándolo en los siguientes grados escolares. Pues bien chicos, esto ha sido todo de mi parte por el día de hoy. Espero que quede un poquito más comprendido el tema. Que si tienes dudas, te recuerdo, puedes escribirme, puedes preguntarme y no importa que yo acá te haya dado todas las respuestas o la mayoría de las respuestas, si todavía tienes más dudas, si tú no sientes igual la confianza de preguntarle a la maestra, acércate con tus papás o pídeles que te lleven con alguien experto que pueda explicarte, sobre todo en los términos que tú requieres, porque pues eres pequeño y a veces a los pequeños hay que explicarles no con mentiras, pero con palabras que sí puedan comprender.
y que sean aptas para niños. Pues bueno, espero que también hagas conciencia, te cuides un poquito más, te conozcas un poquito más y comprendas también los cambios que están a punto de sucederte. Recuerda que ya estás como en una etapa pre-pubertad, porque pues la mayoría de ustedes ahorita ya tiene 10 añitos, ¿no? Entonces tienen 9, tienen 10 y ya están casi listos para estos cambios, para que no los tomen por sorpresa. Pues bueno, chicos, nos vemos pronto con un poco más de temas de nuestras clases. Por favor, cuídense mucho. Los quiero ver bien. Sé que es muy probable que no nos veamos este ciclo escolar, pero es bueno saber que estén bien, aunque sea en casa. Cuídense ustedes para que cuiden a su familia también y nos cuiden al resto de las personas que nosotros también nos estamos cuidando. Sigue las indicaciones, uso de cubrebocas, el lavado de manitas constante. Tal vez parezca muy exagerado, pero créeme, ninguna exageración es demasiado cuando se trata de que tú estés bien. Les mando un abrazo fuerte, los extraño muchísimo y pues hasta aquí llego. Hasta luego.